Se sintió humillada desde el primer momento en que entró en el salón nupcial debido a su vestido sin etiqueta, su clutch hecho a mano y su apariencia sencilla en medio de un mar de diamantes y engaños. «Parece una azafata de los 70», dijo alguien con una mueca de desprecio lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. «¿Es una boda o una gala benéfica en el campo?». Otra voz intervino, provocando una oleada de risa fría y aguda. Y luego, cuando una copa llena de champán fue arrojada deliberadamente sobre su vestido de seda, alguien susurró: «Ahora sí que parece una criada escabulléndose de la cocina», hasta que entró su multimillonario esposo. Un silencio se apoderó de Cassandra Wren en el instante en que cruzó el umbral dorado del gran salón del Hotel Ballet d'Or. Lo sintió en la forma en que las miradas la miraban y luego se apartaban, como si su presencia fuera una metedura de pata colosal. La lámpara de araña del techo proyectaba brillantes destellos de luz sobre el remolino de vestidos de alta costura, cada uno con una etiqueta reconocible. Las mujeres se movían por el pasillo, sus siluetas resplandecían con cristales y encajes bordados a mano de los diseñadores más exclusivos del mundo. En cuanto a Cassandra, su vestido de seda color marfil pálido no tenía ningún adorno, salvo por su cuidadoso drapeado, cortado con una elegancia discreta que nadie presente apreció. Aferraba su propio bordado, un pequeño estampado floral cosido en la parte delantera de su bolso de tela, sin saber que para estas personas, lo hecho a mano equivalía a nada. A su izquierda, oyó una risa gutural de una socialité de mediana edad con una melena altísima que señalaba los zapatos de Cassandra. Scuff Fedellis imaginó que la mujer dijo que su voz era lo suficientemente aguda como para que Cassandra captara cada sílaba burlona. Un hilo de pánico intentó invadir la mente de Cassandra, pero lo contuvo con la disciplina que había aprendido años atrás, de pie en la modesta biblioteca de sus padres, escuchando los consejos cortantes de su padre sobre cómo comportarse ante la crítica. Como una estatua, alzó la barbilla, serena e inmóvil, y se obligó a recordar las innumerables veces que había elegido la calidad por encima del espectáculo, incluso si esa decisión la dejaba al margen de la alta sociedad. Su padre solía decir: «La verdadera grandeza se ve cuando no la llevas en la mano», y ahora repetía esas palabras como un conjuro que le recordaba mantener la calma. Pero cada mirada en la habitación la cortaba como un cristal. Su supuesta mejor amiga, Madeleine Carrington, era el centro de atención con un vestido que parecía hecho de hilos plateados de polvo de estrellas que se entrelazaban con una gasa translúcida. El padre de Madeleine era un magnate inmobiliario que controlaba extensas propiedades de lujo por toda Europa, y el novio, Richard Fairchild, provenía de un imperio naviero que lo había convertido en el favorito de la prensa sensacionalista mundial. Madeleine había sido inseparable en sus tiempos universitarios, compartiendo una pequeña habitación en la residencia, riendo con fideos instantáneos baratos mientras soñaban con un futuro brillante. Pero esa amistad, esa genuina cercanía, se desgastó en el momento en que la estrella de Madeleine comenzó a ascender. La invitación que Cassandra recibió para esta boda llegó tarde y de forma superficial, con un mensaje garabateado al pie. «Espero que puedas venir. Sería genial ver lo lejos que hemos llegado». La declaración estaba cargada de condescendencia. ¿Pero Cassandra? Siempre optimista, había esperado ver un atisbo de la antigua Madeleine, la que una vez lloró sobre su hombro por un amor roto y separó su último puñado de monedas para compartir una comida. En cambio, encontró a una desconocida con reluciente alta costura, una mujer que había encontrado una nueva identidad en el resplandor de los paparazzi y los patrocinios de marcas. Eso quedó dolorosamente claro cuando Madeleine se acercó a sus labios pintados en un perfecto rosa mate, recorriendo la figura de Cassandra de arriba a abajo. «Oh, vaya, de verdad viniste», dijo, tejiendo condescendencia en cada sílaba. «No estaba segura de que la invitación te hubiera llegado. De cualquier manera, muy atrevida al elegir ese vestido. Pareces una azafata de los años 70. Un grupo de fans, socialités, estilistas e iconos de las redes sociales rieron al unísono. A Cassandra se le encogió el corazón, pero su rostro permaneció sereno, sin delatar el dolor que sentía. Recordó un incidente de su infancia. Su madre,
vestida con ropa de segunda mano en una función local, había sido objeto de burlas abiertas por parte de los vecinos, que asumían que la riqueza significaba virtud. El recuerdo endureció la determinación de Cassandra. No se acobardaría ante su crueldad. En cambio, dejó que su silencio sirviera de espejo. Si solo veían un blanco en ese reflejo, era un testimonio de sus propias inseguridades. Sin embargo, la burla aumentó. Una editora de moda, delgada e impecablemente vestida, de una influyente revista examinó el clutch hecho a mano de Cassandra con una exagerada arruga en la nariz. ¿Bordado a mano, es una nueva tendencia o una campaña benéfica encubierta? La voz de la editora destilaba un cinismo cuidadosamente cultivado. Una pequeña multitud se formó a su alrededor, atraída por el olor a sangre en el agua. Otra socialité, derramando champán en su copa acanalada, declaró en voz alta: debió haber confundido el lugar con alguna boda en una iglesia campestre. Eso es típico de una maestra de primaria intentando arreglarse. La risa esta vez fue más completa y atrevida. Cassandra cerró los ojos por una fracción de segundo, escuchando la oleada de desprecio y recordándose a sí misma que no era ni impotente ni ingenua. Tenía una vida más rica en experiencias genuinas que cualquier marca podría proporcionar. Sin embargo, el golpe final llegó con una eficiencia brutal que delató un plan cuidadosamente orquestado. Sophie Legrand, la diseñadora que una vez intentó asociarse con Cassandra en una línea de ropa artesanal, solo para ser descubierta plagiando los bocetos de Cassandra, se adelantó con una copa de champán. Sophie era alta, con ángulos y aristas que reflejaban la arquitectura afilada de su alta costura. Lucía una sonrisa triunfante, recordando la vez que Cassandra se negó a unir su nombre a la marca de Sophie. Sin previo aviso, Sophie se tambaleó hacia adelante, arrojando accidentalmente su champán sobre el pecho y el torso de Cassandra. El líquido frío lo empapó al instante. La fina seda se adhería a la piel de Cassandra. Todo el movimiento fue ejecutado con un estilo teatral, como si Sophie estuviera actuando en una obra. Jadeando con fingido horror, Sophie se llevó la mano a los labios y exclamó lo suficientemente alto para que todos los presentes oyeran: «¡Dios mío! Pensé que era un mantel». Una explosión de risas siguió a los brillantes flashes de las cámaras, capturando el instante exacto en que el champán empapó el vestido de Cassandra. La multitud se apartó para presenciar mejor el espectáculo. Algunos levantaron sus teléfonos para tomar fotos clandestinas mientras los fotógrafos oficiales de la boda se apresuraban a grabar, sin perderse ningún escándalo. Cassandra sintió la tela húmeda apretarse contra su cuerpo, el humillante frío del champán resbalando por sus muslos mientras los crueles comentarios llovían con más fuerza. Realmente parece una criada de cocina que se perdió, o tal vez un camarero de catering que intentó colarse en el evento. Las palabras la golpeaban una tras otra. En ese momento, una famosa directora de cine conocida por su realismo provocador se contoneó y abofeteó juguetonamente la mejilla de Cassandra con una sonrisa condescendiente. «Sonríe», la instó con una voz que destilaba autocomplacencia. «Necesitamos una dosis de agallas entre tanto brillo. Deberías estar agradecida, querida, las fotos serán icónicas». Las mejillas de Cassandra ardían por el escozor de la bofetada juguetona, su mente rebosaba de indignación. Pero contuvo el impulso de contraatacar. La ira solo los divertiría más. En cambio, miró más allá de la directora, enfocándose en un aplique dorado en la pared distante, dejando que el brillante reflejo de la luz de las velas la anclara. Casi podía oír la voz de su padre instándola: «Manténganse firmes en silencio y dejen que se rebelen». La risa del grupo comenzó a desvanecerse al darse cuenta de que Cassandra permanecía imperturbable. Aún así, el champán goteaba del dobladillo de su vestido, formando un pequeño charco a sus pies. Madeleine se encontraba en el centro de este espectáculo retorcido, de la mano entrelazada con la de su nuevo esposo. Lucía la sonrisa triunfante de quien se creía intachable, saboreando cada segundo de este humillante espectáculo. Richard, alto y de hombros anchos, esbozó una risa a medias,
aparentemente incómodo, pero reacio a intervenir. Un silencio comenzó a formarse en la periferia de la sala. La razón de ese silencio provenía del parpadeo de las luces del techo, el cambio abrupto de música cuando la orquesta en vivo fue reemplazada por la grabación del nocturno de Chopin. Las cabezas se volvieron hacia la entrada principal y la oleada de risas burlonas se dispersó en una tensa confusión. Cassandra sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Reconoció ese silencio. Era el mismo silencio que invadía las salas cuando entraba el verdadero poder. Una oleada de consciencia se extendió por la multitud cuando las enormes puertas dobles del salón de baile se abrieron de par en par, revelando la silueta de un hombre cuya presencia inmediatamente absorbió el oxígeno del espacio. Llevaba un traje negro a medida que acentuaba sus hombros anchos y su figura esbelta, su paso suave y pausado. El cabello oscuro peinado hacia atrás cubría una ceja pronunciada y unos ojos que cargaban con el peso de 1000 secretos. Gracias. El silencio se hizo más profundo cuando los invitados se dieron cuenta de quién había llegado. Alexander Graves, el solitario director ejecutivo de Graves Capital, conocido por controlar las finanzas de industrias enteras. Cassandra sintió que el corazón le daba un vuelco, no de miedo, sino de una oleada de alivio. Nadie más en esa sala sabía que estaba casada. Nadie podría haber imaginado que la mujer sencilla de la que se burlaban tenía un vínculo con el hombre que financiaba discretamente la mitad de las empresas asistentes. Era una leyenda en los círculos de élite, del que se rumoreaba que poseía la capacidad de derribar fortunas con una sola llamada. Y avanzó con la mirada fija en una sola persona: Cassandra. El silencio se aferró a cada rincón de la sala, aturdido por la repentina presencia de una influencia cruda. Alexander se acercó a Cassandra con pasos mesurados, cada uno de los cuales resonaba en el suelo de mármol. A lo lejos, el corazón de la boda. Cascadas de orquídeas blancas que se elevaban sobre las imponentes fuentes de champán. La filigrana dorada estampada en cada pilar parecía desvanecerse en la insignificancia mientras la multitud se abría paso. Su mirada recorrió una vez el vestido empapado de Cassandra y la línea del cabello mojada, salpicada por gotas de champán. Al principio no dijo nada, simplemente se quitó la chaqueta, una prenda negro medianoche de impecable sastrería, y se la echó sobre los hombros como para protegerla de la crueldad del momento. Cassandra se aferró a las solapas con manos temblorosas, no por debilidad, sino por la oleada de profunda gratitud que la invadió. Sophie Legrand estaba a pocos pasos de distancia, pálida y con los ojos muy abiertos, su arrogancia cuidadosamente forjada vacilando. El silencio se apoderó de cada respiración. Incluso los compinches de Madeleine, siempre dispuestos a hablar con la lengua afilada, observaban con los labios entreabiertos. Alexander se giró para encarar a la sala. Su voz, al sonar, fue terciopelo sobre acero, no más fuerte de lo necesario, pero llegó a todos los oídos. Madeleine Carrington, empezó a decir con una calma ominosa. La empresa de tu padre, Carrington Holdings, le debe capital a Graves. Exactamente 147 millones de euros. ¿Es correcto? Madeleine se tragó la boca, cuidadosamente pintada, con un tic. Todos los invitados parecieron encogerse como si hubiera caído un trueno. Antes de que pudiera responder, Alexander continuó: decidí cancelar el contrato de reestructuración esta mañana. Una pequeña exclamación recorrió la multitud, extendiéndose hacia afuera. El rostro de Madeleine palideció y la mano que sujetaba a Richard se liberó. Parecía a punto de desmayarse, forcejeando para no caerse sobre la mesa de champán. Alexander desvió la mirada hacia Sophie Legrand, que permanecía paralizada, con los ojos clavados en la tela mojada del vestido de Cassandra. Sophie Legrand, creo que tu cadena de fabricación, de la que has presumido en tantas entrevistas de lujo, opera íntegramente en inmuebles propiedad del Fondo Industrial de Graves. Dejando que el frío peso de la declaración se asentara. A partir de este momento, tienen 72 horas para desalojar el local. Sophie se tambaleó hacia atrás, con el pecho agitado mientras intentaba hablar.
Pero no le salieron las palabras. Un silencio palpitó en el aire, nadie se atrevía a interrumpir la fuerza imparable que ahora deshacía sus ilusiones. Por fin, Alexander se giró hacia Richard Fairchild, quien se había retirado un paso detrás de Madeleine. Richard, confío en que sepas que vendí un volumen significativo de acciones en transporte marítimo esta mañana. Sospecho que los titulares de esta noche y mañana cambiarán drásticamente tu perspectiva sobre la industria. Los invitados a la boda intercambiaron miradas de pánico. Sabían que tal movimiento de Alexander Graves conmocionaría los mercados bursátiles de todo el mundo. Richard abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro estaba ceniciento, con el sudor corriéndole por las sienes. El silencio ahora era total, un sofocante manto de terror. La magnitud del poder de Alexander quedó al descubierto. Y por primera vez, las élites reunidas vieron a Cassandra no como una figura de burla, sino como una fuerza incognoscible protegida por alguien que poseía tableros de ajedrez enteros donde ellos eran meros peones. Dicho esto, Alexander se volvió hacia Cassandra y se agachó para recoger el bolso bordado empapado que se le había deslizado de las manos al suelo pulido. Con infinito cuidado, lo devolvió a sus manos. Ella recordó una frase de su padre. Como el respeto se demostraba en los gestos más pequeños, un reflejo del alma. El gesto silencioso de Alexander lo decía todo, diciéndole que la apreciaban, que la crueldad que había soportado no era un reflejo de ella, sino de ellos. Entonces se levantó, encontrando su mirada como preguntándole sin palabras si estaba bien. Cassandra respondió con un leve asentimiento, con lágrimas en los ojos, aunque se negó a dejarlas caer. Él volvió a hablar con una voz que resonó en la multitud temblorosa. Una vez me dijiste que no necesitaba venganza. Solo quiero que entiendan lo que significa ser dejado atrás con razón. Hoy es ese día. Cada sílaba impactó como un martillo forjando una verdad irrevocable. Madeleine se desprendió visiblemente de su maquillaje, comenzando a mancharse al comprender lo que estaba sucediendo. Toda la boda de fantasía transmitida por toda Europa se había convertido en el escenario de su ruina financiera. Sophie Legrand parecía a punto de desmayarse. Su figura, cubierta de alta costura, se balanceaba inestablemente. Richard Fairchild los miró como si buscara una vía de escape de la tormenta que había azotado su fastuoso evento. Cassandra se sintió envuelta en una extraña calma. Nunca había deseado humillar a estas personas a pesar de los años que la menospreciaban. Nunca había buscado venganza. Pero no podía negar la sensación de cierre que florecía en su interior. Recordó todas las veces que Madeleine había hecho indirectas sobre sus decisiones de vida. Todas las veces que Sophie había presumido de diseños robados. Todas las veces que Richard había menospreciado su pasado delante de conocidos en común. La habían descartado, convencidos de su impotencia por no llevar ninguna marca de alta costura, por haber elegido guardar silencio en una habitación que veneraba el ruido. Sin embargo, ahora, en el silencio de aquel vasto salón, sus ilusiones se hacían añicos a su alrededor. Madeleine intentó recobrar la compostura, buscando las palabras. Cassandra, empezó, con la voz temblorosa mientras las cámaras seguían disparando. Tú, nunca dijiste que lo eras, te casaste, pero las palabras se le escaparon. Cassandra simplemente fijó la mirada en su antigua amiga. Sin ira. Sin júbilo. Simplemente la sensación de que esta ruptura definitiva era necesaria desde hacía tiempo. El silencio se hizo más denso cuando la novia del momento se dio cuenta de que las cámaras de la transmisión en vivo capturaban cada segundo de aquel fiasco, cada gota de pánico en su rostro. Los paparazzi habían desviado sus objetivos de los decadentes arcos florales y el ornamentado pastel de bodas, centrándose en el colapso de la novia, el colapso del novio y la presencia imparable de Alexander Graves junto a la otrora ridiculizada Cassandra. En medio del pánico creciente, Cassandra se vio reflejada en un espejo cercano. Vio la silueta húmeda de su vestido bajo la chaqueta de Alexander, el leve temblor de sus hombros. Pensó en su madre,
cuyo abrigo de segunda mano había sido ridiculizado en una cena para donantes benéficos. Recordó cómo su madre simplemente mantenía la cabeza alta, ignorando las escaleras porque sabía que el abrigo abrigaba y cumplía su función. Cassandra sintió un eco de esa misma determinación ahora. Comprendió lo solitario que era mantener la dignidad en un mundo superficial, pero también comprendió que la soledad no era nada comparada con el vacío de quienes se alimentaban del desprecio. Se giró hacia Madeleine, que se tambaleaba sobre tacones temblorosos junto a Richard. «Te deseo la felicidad que buscabas», dijo Cassandra en voz baja, aunque su voz se oyó a través de la multitud silenciosa. Madeleine se encogió ante la simple cortesía como si fuera una condena más a su propia crueldad. En ese momento, Cassandra reconoció que el verdadero castigo no era un grito ni una bofetada. Fue la comprensión, para quienes obran mal, de haber perdido algo valioso que jamás supieron que tenían. El silencio se hizo más profundo, todos estirando el cuello para captar las siguientes palabras de Cassandra, como si esperaran una explosión de ira. En cambio, Cassandra levantó la barbilla, con una voz tan dulce como siempre. «Adiós». Alexander dio un paso al frente, ofreciéndole el brazo. Ella deslizó la mano por el hueco de su codo, recostándose en la calidez y solidez de su presencia. La guió entre la multitud, cada paso como un latido en el repentino vacío del sonido. Los invitados retrocedieron, demasiado aturdidos para moverse o hablar. Sus copas de champán y sus accesorios de diamantes se volvieron inútiles ante una dinámica de poder que había cambiado en segundos. En el umbral, Cassandra se detuvo, volviéndose una última vez. La encontró. La mirada de Madeleine, con los ojos abiertos como platos, la expresión de la novia ahora era un caleidoscopio de arrepentimiento, terror y anhelo. Fue como si Madeleine se diera cuenta, solo en ese momento catastrófico, de que había perdido a una verdadera amiga en busca de una adoración superficial. A Cassandra no le asomaban lágrimas. Ahora solo sentía una serena aceptación. Eran personas que merecían ser abandonadas no por crueldad, sino porque habían definido toda su existencia pisoteando a quienes consideraban inferiores. Y así, con esa última mirada, Cassandra los dejó ir. Bajó la cabeza en un pequeño gesto de despedida, reconociendo que una vez habían reído juntas, soñado juntas, comido esos fideos instantáneos en un dormitorio estrecho con sincera esperanza. Pero ese era un recuerdo que el tiempo y la vanidad habían deformado hasta hacerlo irreconocible. Que conservaran sus ilusiones de grandeza, pensó. Que asumieran el verdadero precio de la arrogancia. Al salir por la puerta, el silencio los siguió como un eco, asegurándose de que nadie se atreviera a respirar hasta que Cassandra y Alexander se marcharan del pasillo. En el pasillo, el personal se quedó paralizado, sin duda al enterarse de la conmoción. El personal de seguridad de Alexander merodeaba discretamente entre las sombras, asegurándose de que el camino estuviera despejado. Cassandra se quitó el borde de la chaqueta de los hombros, disculpándose a medias por el champán que humedecía la fina tela. Él le respondió con una leve sonrisa comprensiva, como si esas trivialidades fueran la menor de sus preocupaciones. Juntos, atravesaron el vestíbulo con suelo de mármol del hotel de servicio de Ballet d'Or, pasando junto a los grandes ventanales que daban a los cuidados jardines que brillaban bajo los focos. Sin embargo, la mirada de Cassandra seguía absorta, procesando la ruptura definitiva de los lazos que una vez la unieron a Madeleine Carrington y a todo ese mundo de hipocresía de la alta sociedad. Un silencio aún los envolvía al llegar a la gran entrada, saliendo al fresco aire nocturno donde un sedán negro estaba estacionado junto a la acera. Alexander abrió la puerta para Cassandra, guiándola hacia adentro con una mano suave en el codo. El silencio solo se rompió cuando la puerta se cerró suavemente y el motor cobró vida. Cassandra exhaló, reclinándose contra el asiento de cuero, mientras los acontecimientos de la noche daban vueltas en su mente. Sintió la mirada de Alexander, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Estoy bien», susurró. «Y de verdad que sí». El peso de innumerables pequeñas humillaciones, de morderse la lengua en cenas y fiestas,
De vivir con sencillez en un mundo que exigía ostentación, se sentía como si se le hubiera quitado de encima. Había tristeza. Sí, por todo lo perdido en nombre de la vanidad. Pero también liberación. La sensación de que, al dejar atrás a esa gente, había redescubierto la verdad de su propio valor. El sedán se deslizaba por caminos sinuosos iluminados por la luna, y cada curva alejaba a Cassandra de la opulenta pesadilla que había padecido. En su mente, recordaba un recuerdo casi olvidado de su padre regañándola a los 10 años por llorar porque una compañera de clase, de la que se burlaban, le había dado un golpe en los zapatos gastados. Contén las lágrimas, Cassandra, le había dicho con un tono que no era cruel, porque nunca debes permitir que la ignorancia te defina. Ese principio la había guiado esa noche, fortificando su silencio contra la tormenta de crueldad. Ahora comprendía, con una leve sonrisa, que las lecciones de su padre, la silenciosa aceptación de su madre de la ropa de segunda mano, la habían convertido en alguien que no necesitaba hablar de venganza. El silencio de su dignidad era venganza suficiente. En la boda, sin duda reinaba el caos. Las cámaras, los paparazzi, los invitados de antiguas supermodelos de la nobleza y los cineastas estafadores estarían ocupados capturando cada ángulo del escándalo. El padre de Madeleine podría estar llamando frenéticamente a sus abogados, el personal de Sophie podría estar ya buscando la manera de reubicar fábricas enteras, y Richard se estaría preparando para las consecuencias de las maniobras financieras de Alexander. La dulce ironía era que ninguno de ellos se había preparado para la posibilidad de que sus fortunas se desmoronaran en un instante. Habían creído que la riqueza y los contactos los hacían intocables. Pero como acababa de demostrar el esposo de Cassandra, siempre había un pez más gordo. Quizás pensó que algunos aprenderían humildad en las ruinas de este fiasco nupcial. Quizás no. Pero, en cualquier caso, no tendría que presenciarlo. Había decidido dejarlos atrás. Cuando Cassandra y Alexander llegaron a su suite en un ala tranquila de otro hotel con vistas al Sena, se quitó el vestido mojado, dejando que la seda empapada le cubriera los tobillos. Tembló ligeramente con el frescor de la noche, sintiendo el recuerdo del champán en la piel. Pero Alexander estaba allí con un baño caliente preparado, una silenciosa ofrenda de consuelo. Incluso mientras se remojaba, pensó en cómo la vida de su vieja amiga se había convertido en un espectáculo de ilusiones enmascaradas por diamantes y risas falsas. Reconoció que la tristeza que sentía era por la Madeleine que una vez rió con ella en el pasillo de la universidad, no por la novia que le lanzó palabras mordaces en esa habitación llena de desconocidos. Cassandra se preguntó si esa fugaz sinceridad volvería a aflorar en la vida de Madeleine. Pero también reconoció que la pregunta ya no le pertenecía. La mañana llegó con una suave luz dorada que se filtraba a través de los altos ventanales. Cassandra se levantó aún sintiendo un leve eco de la tensión de la noche en sus músculos. Encontró a Alexander tomando café mientras hojeaba noticias en su tableta. Él levantó la vista y le ofreció una sonrisa amable. No necesitó preguntar para saber que el fiasco de la boda era noticia de primera plana. Le dio una palmadita en el asiento junto a él, una discreta invitación para que leyera la cobertura si quería. Se sentó a su lado, hojeando los titulares que gritaban frases dramáticas. La boda de Fairchild en crisis. Carrington Holdings bajo fuego. La diseñadora Sophie Legrand enfrentándose al desalojo. Vio fotos de paparazzi del rostro contorsionado de Madeleine. La expresión de asombro de Richard. La postura indignada de Sophie. Y allí, en el centro, una foto de Cassandra empapada en champán con la chaqueta de Alexander sobre los hombros. El tabloide especuló descontroladamente sobre quién era la misteriosa mujer que destrozó la boda del año. Otro artículo la tituló: Un cameo explosivo del solitario magnate Alexander Graves, cuya desconocida esposa parece ser la nueva figura imparable de la alta sociedad. Cassandra rió levemente ante el absurdo. Imparable, repitió, mirando a Alexander. Me gusta cómo suena eso. Él le tomó la mano, agarrándola con firmeza. Durante los días siguientes,
Llegaron mensajes de conocidos que habían presenciado la terrible experiencia en persona o la habían visto publicada en redes sociales. Algunos se disculparon por ser cómplices de la burla, alegando que nunca se habían dado cuenta de quién era realmente. Otros pidieron perdón, con la esperanza de salvar sus vínculos comerciales con el capital de Graves. Cassandra no respondió a ninguno. No tenía por qué imponerles más castigo. Que descubrieran la humildad por sí mismos. Continuó con su vida viajando con Alexander por pequeños pueblos de la campiña francesa, explorando mercados y saboreando la repostería local. En estos espacios tranquilos, encontró consuelo en la calidez de las interacciones humanas genuinas, tan diferentes del frágil reino de diamantes que acababa de dejar. De vez en cuando, recordaba la risa dolorosa en aquel salón nupcial, el escozor del champán recorriéndole la espalda, y sentía una punzada. Pero cada vez, recordaba el momento en que Alexander entró y la cubrió de respeto tan tangiblemente como lo hizo con su chaqueta. Le recordaba que había elegido su camino por una razón. La autenticidad sobre el espectáculo, la sinceridad sobre las brillantes ilusiones. Semanas después, mientras paseaba por un jardín de rosas cerca de Aviñón, Cassandra se detuvo a contemplar el reflejo del sol en un pequeño estanque del vivero. Recordó aquel último momento en el salón nupcial, como había mirado a Madeleine sin ira ni compasión, solo al comprender que a veces hay que dejar atrás a las personas por su propio bien. Recordó lo que su madre había dicho una vez: un atuendo no te define, ni el tamaño de tu billetera. Lo que te define es cómo eliges caminar entre quienes te menosprecian. En la quietud de ese jardín, Cassandra sintió la verdad de esas palabras florecer en su interior. Podría haber tenido los medios para contraatacar con la misma moneda, para arremeter con palabras o alardear de su propia riqueza para sofocar su crueldad. En cambio, se quedó callada, dejando que su desprecio se les volviera en contra al revelarles que estaba casada con el hombre que, sin que ellos lo supieran, poseía la tierra bajo sus pies. Y eso, en esencia, fue suficiente. Esa noche, Alexander se reunió con ella en un pequeño patio soleado detrás de su casa de huéspedes, con un tazón de melocotones locales. Se sentaron a una mesa de hierro forjado, con el aroma a lavanda flotando en el aire. De vez en cuando, el recuerdo de la boda destellaba en sus mentes. Podía verlo en la forma en que Alexander entrecerraba los ojos ligeramente, como si recordara cada rebanada que le infligían. Pero ahora, con el suave zumbido de las cigarras y la suavidad del cielo vespertino, la crueldad se sentía como un eco lejano. Bebió vino en una copa modesta, colocó bocetos de nuevos diseños de bordado sobre la mesa y se entregó a la tranquilidad que le daba vivir sin las ataduras de los juicios ajenos. El fiasco de la boda había obligado al mundo a ver a Cassandra, pero ella nunca había necesitado la aprobación del mundo. Solo necesitaba la oportunidad de marcharse con la cabeza bien alta, dejando atrás a quienes no merecían más que vacío. Así que nunca devolvió las llamadas de Madeleine ni de ninguna de las demás. Nunca les ofreció una explicación ni una conclusión. No lo merecían. Quizás algún día aprenderían a ver más allá de la ostentación superficial y descubrirían la genuina decencia, o quizás no. Cassandra había renunciado a la carga de preocuparse. Y cuando vio la nueva tanda de tabloides en un kiosco que proclamaban que el padre de Madeleine Carrington se había visto obligado a negociar urgentemente, y que la marca de Sophie Legrand estaba al borde del abismo, no sintió satisfacción, solo la sensación de que la justicia se hacía de muchas maneras. Las últimas palabras de su padre sobre el asunto, pronunciadas años antes de su fallecimiento, resonaron en su corazón. No debemos responder a quienes se niegan a ver la verdad. Que asuman su ignorancia. 4 semanas después de la boda, un domingo ventoso, Cassandra y Alexander hicieron las maletas y se prepararon para partir de Francia hacia otro destino. Cassandra dio un último paseo por la tranquila calle frente a su casa de huéspedes, recordando todo lo sucedido. Se permitió una pequeña sonrisa de gratitud. Gratitud por el padre que le enseñó a ser orgullosa sin vanidad, por la madre que le enseñó a mantenerse erguida con ropa de segunda mano,
por el hombre que se adentró en la oscuridad de una fiesta despiadada y arrojó luz sobre la crueldad que protegía su dignidad. Esperaba que, en algún lugar del caos de aquella boda fallida, al menos alguien descubriera un momento de claridad que la vanidad y la crueldad solo cosechan arrepentimiento. Nunca obtuvo respuesta a esa esperanza, ni la pidió. Algunas personas, una vez abandonadas, permanecen allí. Salió de Francia con Alexander, llevándose solo lo que realmente importaba. Sus bocetos, un tesoro de piezas hechas a mano y el vínculo tácito entre dos almas que comprendían que el verdadero valor no se mide con etiquetas. El resto, todo ese brillo superficial que dejó arder en las llamas del escándalo y la venganza que el fiasco de la boda había encendido. Y con eso, Cassandra Arendt cerró la puerta a un capítulo de su vida que ya no le servía. Fue una puerta silenciosa, sin portazos ni teatralidad, solo un suave clic que selló su decisión de seguir adelante, dejando atrás a quienes una vez se deleitaron burlándose de ella.